Buenas noches, vamos a hablar acerca de lo que es la incisión córnea. Aquí el cirujano va a decidir el tamaño y la forma de la córnea y de la incisión de la córnea previo a lo que es la facomulsificación y es importante en lo que es el resultado quirúrgico. La incisión debe proporcionar un fácil acceso para los instrumentos, proporcionar fluidos estables, permitir una sutura sin cierre, ¿verdad? De la incisión e inducir astigmatismo. Las incisiones FACO comenzaron en 1972 como incisiones limbales que eran grandes y rectas. Posteriormente, en el 77, Kratz introdujo el abordaje del túnel escleral. Esto indujo menos astigmatismo a diferencia de las incisiones corneales. Esto ha evolucionado hacia incisiones corneales claras, como las describe Fine en 1991, con incisiones externas e internas de 4 milímetros o menos y túneles de 1.75 milímetros de largo. Entonces, para realizar ese tipo de incisiones es importante conocer lo que es la anatomía del limbo. Entonces, el limbo mide 2 milímetros de ancho y en el límite anterior está definido por los vasos capilares conjuntivales, ¿verdad? Que se extienden hacia lo que es la córnea clara, que corresponde a lo que es la parte externa de lo que es la membrana limitante de Bowman. La periferia, el límite periférico o del limbo surge lo que es el esperón escleral entre lo que es los bordes anteriores y posteriores del limbo, aproximadamente 1 milímetro comenzando del margen anterior. Uno puede ver esta área como un reflejo azul, ¿verdad? Que eso va a definir lo que es el fin de la membrana de Descemet, terminando con lo que es la línea de Schwalbe. Entonces, incisiones en córnea clara, hay 3 pasos recomendados en córnea clara: incisión externa, el túnel y la incisión interna. La incisión corneal externa se inicia en el margen anterior del limbo, justo enfrente de las arcadas conjuntivales hacia el borde anterior del reflejo del limbo azul. El túnel corneal se crea en el plano estromal desde la incisión escleral externa con un largo de 2 milímetros y la incisión corneal interna requiere cortar la sonda de membrana de Descemet y endotelio corneal. En el último paso de creación del túnel corneal, el ángulo de la hoja se gira hacia la cámara anterior. Entonces aquí vemos cómo se realiza lo que es las incisiones en córnea clara. Estos crean una capa externa que puede ser delgada y frágil y puede desgarrarse con trauma quirúrgico excesivo. Las incisiones externas, que son muy periféricas, aquí vamos a tener que el extremo de la incisión es muy periférico y puede crear lo que es un túnel muy largo. El túnel se puede sobrecalentar, ¿verdad? Y provocar distorsión corneal que puede ocurrir por las maniobras que se realizan con la punta del faco. Y eso puede ocasionar que el cirujano no pueda ver muy bien lo que es la punta del faco, ¿verdad? Para realizar la faco. Las complicaciones de la incisión externa: una incisión excesivamente periférica puede crear un túnel largo, lo que lleva a problemas intraoperatorios con distorsión corneal y quemaduras de la herida. Los túneles largos restringen el movimiento de la faco, causando distorsión corneal con mala visualización. Un túnel largo también disminuye el flujo de fluido que sale de la cámara anterior y enfría la punta del faco. Puede causar edema de la incisión corneal, la cual va a ser inducida por un aumento localizado de la temperatura y la incisión se vuelve menos impermeable. Las incisiones externas profundas pueden permitir la entrada prematura de la cuchilla en la cámara anterior con un túnel corto, a veces asociado con un desprendimiento de Descemet. Las incisiones externas superficiales pueden crear un túnel muy delgado, el techo que puede romperse durante la facomulsificación. Las incisiones externas largas pueden provocar una herida excesiva, fuga durante el faco con una cámara anterior poco profunda. Incisiones externas cortas, tensión excesiva en el túnel puede ocurrir junto con la compresión de la manga, reducción del flujo de la cámara y falta de enfriamiento de la punta. La incisión externa, bueno, como hemos mencionado, ¿verdad? Que puede ser muy periférica. Complicaciones de la incisión interna: una incisión excesivamente periférica puede permitir entrada prematura en la cámara anterior con formación de un exceso del túnel corto. La incisión de la membrana de Descemet puede estar incompleta porque está posterior a lo que es la línea de Schwalbe, lo que llevó al desprendimiento de lo que es la membrana de Descemet.
poca profundidad de la cámara anterior, hipotonía postoperatoria y la fuga o abertura de las heridas puede permitir el paso de bacterias a lo que es la cámara anterior que conduce a endoftalmitis, incisiones externas excesivamente centrales o prematuras. Las incisiones internas crearán un túnel que es demasiado corto para sellar y puede requerir una sutura. Las incisiones externas excesivamente profundas pueden exponer lo que es el cuerpo. El manejo de complicaciones de incisiones pobremente construidas. Aquí en este caso el cirujano debería suturar la incisión corneal al fin de la cirugía o abandonar la incisión pobremente construida, creando una nueva para evadir una complicación intra y postoperatoria. Tenemos las incisiones esclerocorneales. Inicialmente la cirugía de catarata sin sutura involucraba una incisión esclerocorneal tangencial que fue descrita por McFarland en 1990. La evolución de la técnica incluyó curvas externas e incisiones curvas externas, que se conoce como incisiones de diseño fruncido, agrandadas antes de la implantación de la lente, que son cóncavos con base en el fornix, 2 milímetros posteriores al limbo, que varía en longitud de 2.8 a 3.4 milímetros con una profundidad de 0.3 milímetros. Incisiones externas excesivamente centrales y o prematuras. Las incisiones internas crearán un túnel que es demasiado corto para sellar y pueden requerir una sutura. Las incisiones externas excesivamente profundas pueden exponer lo que es el cuerpo ciliar y una incisión externa superficial puede crear inestabilidad del techo del túnel con posibles desgarros. Desprendimiento de la membrana de Descemet. Los desgarros de la membrana de Descemet pueden crear desprendimiento de membrana y endotelio corneal, permitiendo lo que sea una descompensación corneal. Un corte que es excesivamente periférico cruzando lo que es la línea de Schwalbe o excesivamente central y paralelo al plano anterior a Descemet puede provocar un desgarro que prolonga el desprendimiento de la membrana y se han recomendado varias soluciones diferentes para esta complicación. Suturas de espesor total que involucran estroma, endotelio y membrana de Descemet, inyección en la cámara anterior e inyección de gas en la. Para evadir lo que es el desprendimiento de membrana de Descemet, se deben de usar hojas de bisturí afiladas para entrar a la cámara anterior, introducir la punta del faco en una dirección paralela al túnel corneal, evadir estrés al borde anterior de la incisión cuando se entra a la cámara anterior, no proceder con la cirugía si el túnel es demasiado corto, no forzar la entrada de lente intraocular a través del túnel corneal. Otras complicaciones tenemos lo que es la quemosis conjuntival. Es común cuando al exterior se crea una incisión periférica a la inserción limbal de la cápsula de Tenon. Lleva a lo que es el escape de fluido que sale de la cámara anterior en dirección a la cápsula de Tenon y hay una acumulación de líquido en la córnea con mala visualización. Quemaduras de herida. Las incisiones que sean excesivamente pequeñas o largas, ya que eso no permite el paso adecuado de fluido a través de la manga necesaria para enfriar la punta del faco. Tiempo quirúrgico prolongado, alta frecuencia de ultrasonido genera calor, bloqueo del flujo en la cámara anterior y a veces el calentamiento puede provocar necrosis esclerocorneal que puede requerir colgajo conjuntival para cubrir la herida corneal o un injerto escleral para cubrir córnea y esclerótica. Entonces aquí vemos cómo se coloca un parche conjuntival, ¿verdad? Luego de que la córnea ha sufrido una quemadura con posterior necrosis escleral. Este flap debe ser lo suficientemente largo para cubrir lo que es la incisión corneal y suturar a la córnea usando nylon 10-0, ¿verdad? Y se debe suturar lo más largo posible del área afectada.